Ésica, muy buena experiencia, un toque limpio y ligeramente atalcado de trasfondo, un perfume aromático, ideales para ser utilizado día a día, un perfume perfecto para aquellos que andan buscando una fragancia firme y que realmente por su precio es muy bueno. No es la fragancia más innovadora que puedas encontrar en el mercado, pero por su costo creo que hace más que suficiente. Hola, bienvenidos una vez más. Hoy tengo en las manos uno de los mejores perfumes de Ésica. De hecho, ese es uno de Ésica, considerado por muchos como uno de los mejores perfumes de catálogo que podemos encontrar y que es ideal para aquellos hombres que buscan perfume bastante versátil. De hecho, esta es una de las propuestas de Ésica al lanzar este perfume en el 2022. Es decir, enfocado en aquella fragancia que promete ser bastante versátil en el mundo de la perfumería masculina. Pero logra esto. ¿Para quién es ideal? ¿Qué tal es el perfume día a día? Pues bueno, quédate a ver el video completo para que te enteres de todos estos detalles y mucho más. Pues hablándote rapidito ahí, que ya la estás viendo, pero quiero decirte que me encanta bastante esa botella. Tiene un diseño peculiar, no único, pero ya que estamos haciendo una reseña bastante completa, pues también vamos a mencionar su botella. Entonces vamos a aplicarla para ver, ahí vean la atomización, para ver qué tal. Esto es una chulada. Entonces, ¿qué nos tiene preparado en el interior del perfume 1 de Ésica? Bueno, a la salida presenta unos toques chispeantes, cítricos, en el que se encarga la mandarina y la ginebra. Rápidamente, pasado unos, 20 minutos, vamos haciendo la transición a su corazón, donde ahí se presenta entonces unos toques un poquito especiado picante con el jengibre a la cabeza, esa frescura encantadora y esos toques limpios de la salvia y la lavanda. Voy a hacer un paréntesis para explicarle algo de la lavanda porque considero que es una nota olfativa única. De hecho, es considerado como uno de los aceites esenciales con perfiles aromáticos únicos en la naturaleza. Es tanto así que puede llegar incluso a ser distinto para cada individuo. Es decir, una vez que la lavanda se mezcla con el calor de tu piel y la química, pues pudiera llegar a presentar perfiles diferentes para cada persona, lo que es maravilloso. Estas notas pueden llegar a ser incluso sentirse dulce, cálida, afrutada, con toques como el albaricoque, ligeramente especiada y en algunos casos un poquito amaderada, o sea que tiene de sobra. Entonces, esta fragancia descansa con dos encantos de aceites esenciales ideales como fijadores, que en este caso es el ambroxan y el cuero, lo que aparte de darle esta característica envolvente y duradera, también lo hace bastante varonil. Así que este es un perfume asimismo muy varonil, una fragancia moderna, pero que mantiene alguna esencia que para algunos pudiera llegar a considerarse clásica también. Así que esto ayuda muchísimo a la versatilidad. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de uno de Ésica? Bueno, todo en torno a lo moderado. En el caso de la duración, podemos decir que puede ir tanto de las 4 a las 8 horas para poner un espectro mayor, ya que pudiera ser diferente dependiendo de la situación y la persona. A mí me dura aproximadamente unas 7 horas en la piel. En la ropa dura bastante, puede llegar a durar varios días, dejando ese toque aromático en la ropa que tiramos en el cesto de la ropa sucia, y que realmente demuestra que aún después de haberlo usado, pues sigue teniendo ese aroma en la ropa. Entonces, ¿cuál es la versatilidad? Bueno, debido
a los acordes principales, como con esos toques aromáticos, un tanto ambarino y cítrico o fresco, le da bastante versatilidad, ideales para ser utilizado preferiblemente en el día a día. O sea, es ideal para ser utilizado día a día, con preferencia en momentos casuales. Creo que puede ser utilizado todo el año, aunque en las noches más formales y donde quiera destacar mejor, pues quizá habrían otras opciones. Es un perfume que mantiene ese toque juvenil. Entre las edades yo pudiera decir que puede ir tanto de los 20 años o quizá 25 años hacia adelante, y creo que sería así. La razón por la que llegué a conocer esta fragancia fue porque una persona me preguntó sobre el perfume, ya que deseaba tenerlo como una fragancia firma, de tanto que le gustaba. Y realmente sí, es ideal. Creo que es ese tipo de perfume que fue pensado principalmente para convertirse en eso, en ese tipo de fragancia que tú lo vas a utilizar todo el tiempo y que ya llega un punto en el que las personas te conocen por él. Aunque en ocasiones especiales, pues utilizaría otro perfume. Esa es la idea detrás de este perfume, que para mí me parece maravilloso. Vamos a presentar algunos toques, algunas experiencias que yo he tenido con este perfume. Y es que aparte de darle ese toque aromático, encantador, exquisito, también le da una sensación bastante agradable a esos toques de limpieza, lo que es ideal para una fragancia que pudiera llegar a ser considerada como fragancia firma, ya que para un perfume que quieras usar de este modo, pues ese toque limpio realmente ayuda bastante, ya que no te saturará el olfato y a la persona no le va a llegar a molestar porque su estela, su proyección son moderadas, lo que es ideal para no llegar a ser demasiado invasivo y molesto. Así que si tú eres una persona de oficina, este perfume te va de maravilla, lo que pudiera ser considerado como un punto bastante positivo. También que es para lo que da bastante buena, de hecho, tiene una muy buena, un muy buen equilibrio entre precio-calidad, lo que también pudiera ser considerado como un punto a favor. Uno de los puntos negativos, y es quizás el más obvio, es que su rendimiento no es tan adecuado para aquellas personas que andan buscando algo más potente. Es decir, es un perfume que en cuanto al rendimiento es bastante ajustado y que no llegará a ser la fragancia ideal para aquellas personas que andan buscando algo mucho más potente. Y otro punto negativo, que realmente no lo encuentro demasiado, ya que considero que es un perfumazo, es que no es un todoterreno al 100%. Sí, es muy versátil, es verdad, pero ya para un uso más nocturno y formal, creo que habrían otras opciones más ideales donde verdaderamente quiera destacar. Creo que en una ocasión bastante cómoda o semiformal se pudiera utilizar, pero yo lo encasillaría en aquella persona más para otros ámbitos más formales, menos formales, perdón. Entonces, ¿qué te puedo decir de Essica? Muy buena experiencia, un toque limpio y ligeramente atalcado de trasfondo, un perfume aromático, ideales para ser utilizado día a día, un perfume perfecto para aquellos que andan buscando una fragancia firma y que realmente por su precio es muy bueno. No es la fragancia más innovadora que puedas encontrar en el mercado, pero por su costo creo que hace más que suficiente. Así que a mí me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con este perfume, si lo utilizarías después de ver esta reseña. Y me encantaría que te suscribieras a este canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido. Pues sin más, te recomiendo el Essica como el uno de Essica como esa fragancia firma que podrás utilizar para ser conocido entre conocidos. Pues hay nada más que decir. Pues ahí está, uno de Essica. Ahí te lo dejo.